En este Ven, sígueme podemos ver los capítulos que comprenden del capítulo 6 al capítulo 10 de Primer Nefi. Aquí podemos aprender y como bien se titula, vengan y coman de aquel fruto. Me gustaría centrarme, ¿sí?, en lo que sucede con aquella persona que ha probado del fruto, ¿sí?, aquella persona que desea tomar del fruto del árbol de la vida. ¿Cuáles son las bendiciones que él o ella puede recibir? ¿Y de qué manera esto puede ayudarle para fortalecerlo en su vida o para afrontar algunas situaciones que él o ella presenta? En esta situación me gustaría hablar un poco acerca de Nefi, aquel joven lleno de una gran fe, aquel joven deseoso de probar de aquel fruto del árbol del cual su padre había mencionado. Pero para esto me gustaría incluso que pudiéramos aprender de qué manera ya veíamos cómo Nefi, lleno de fe, él podría sobrellevar las dificultades en su vida. Y en estos capítulos, por eso nos centraremos en esto, en el perdón. ¿De qué manera Nefi pudo perdonar a sus hermanos aún ante las situaciones o las vivencias que tenía con ellos? Me gustaría que fuéramos, ¿sí?, aquellos versículos del capítulo 7, en el versículo 6 y 7, y nos dice, mientras íbamos por el desierto, he aquí, Lamán y Lemuel, dos de las hijas y los dos hijos de Ismael y sus familias se rebelaron contra nosotros, es decir, contra mí, Nefi, contra Sam, y contra Ismael y su esposa, y sus otras tres hijas. Y aconteció que en su rebelión deseaban regresar a la tierra de Jerusalén. Aquí en estos dos versículos nos muestra lo que Nefi describía, lo que sucedía con ellos, quienes estaban o se habían rebelado en contra de él y de las demás personas quienes iban. Entonces, aquí me gusta mucho ver esta parte donde Nefi conoce y dice cuál era el deseo de ellos. Ellos deseaban regresar a Jerusalén. Era ahí su rebelión, tenían un deseo. Pero después, en los siguientes versículos, Nefi hace algunas preguntas que me gustaría que nosotros también pudiéramos entrar en ellas. En el versículo 8, Nefi menciona lo siguiente, y yo, Nefi, afligido por la dureza de sus corazones, les hablé, sí, a Lamán y a Lemuel, diciendo, he aquí, vosotros sois mis hermanos mayores, y ¿cómo es que sois tan duros de corazón y tan ciegos de entendimiento? ¿Qué tenéis necesidad de que yo, vuestro hermano menor, tenga que hablaros sí y daros el ejemplo? ¿Cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? Sí, ¿y cómo es que habéis olvidado cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros, librándonos de las manos de Labán y también ayudándonos a obtener los anales? Sí, ¿y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas que según su voluntad para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Por tanto, seámosle fieles. Me encanta ver cómo en estas preguntas que parecieran ilógicas para Nefi, él ve este comportamiento ante sus hermanos y les dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que hayas endurecido tu corazón? ¿Cómo es posible que hayas olvidado tantas cosas que has vivido tú o cosas que te han dado la oportunidad también el Señor de darte a conocer de su poder? Entonces, en esta reflexión, hermanos, y es parte de lo que me gustaría hablar acerca de esto del perdón, vemos todo el comportamiento de Nefi. Nefi sabía que había una rebelión de sus hermanos porque había un deseo de ellos. No deseaban ir hacia su padre al desierto. Ellos deseaban la comodidad. Después de esto, él habla con ellos y les dice, pero ¿cómo? Es ilógico para mí que tú desees regresar y olvides esto. Y Nefi, después de que les dan estas preguntas, todavía él sigue reflexionando con ellos y sigue hablándoles y les sigue invitando y exhortándoles, no quieran regresar, van a perecer como aquellos hombres que no creían las palabras de los profetas, que todo Jerusalén iba a perecer. Entonces ustedes no lo hagan. Sin embargo, aquí nos menciona lo que sucede cuando los hermanos de Nefi siguen escuchando las palabras de él. Y en los versículos siguientes me gustaría que pudiéramos ver
en el versículo 16 lo que dice. Y aconteció que cuando yo, Nefi, hube hablado estas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí y se lanzaron sobre mí, porque se habían enojado en extremo y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida para luego abandonarme en el desierto, a fin de que fuera devorado por animales salvajes. Pero aconteció que oré al Señor diciendo, oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos, y dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y cuando hube pronunciado estas palabras, era aquí fueron sueltas las ligaduras de mis manos y de mis pies, y poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. Y aconteció que se enfurecieron conmigo de nuevo y trataron de apoderarse de mí, pero he aquí una de las hijas de Ismael, sí, y también su madre, y uno de los hijos de Ismael, suplicaron a mis hermanos de tal manera que ablandaron sus corazones y cesaron en sus esfuerzos por quitarme la vida. Hermanos, podemos ver aquí cuál fue la reacción de los hermanos de Nefi. Ellos, al él tratar de invitarles y de ayudarles a que fueran al desierto, que creían las palabras del profeta, que era su padre, pues ellos le ataron, le amarraron, ¿sí? Y todavía dice que, bueno, después de que él se suelta, todavía ellos vuelven a irritarse con él por las palabras que él decía. Y entonces después dice que no lo ataron ahora, pero sí por medio de las palabras, ¿sí? De su hermano Sam y de Ismael y de la madre, la esposa de Ismael, ellos pudieron ablandar el corazón de sus hermanos. No le ataron, pero siguieron molestos con él. Y después de esto, cuando ellos sucede esto y ven que Nefi puede quitarse, ¿sí? Estas ataduras, después en el versículo 20 me gustaría que pudiéramos ver qué es lo que sucede. Dice, y sucedió que se sintieron apesumbrados de su maldad, a grado que se inclinaron delante de mí, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Versículo 20. Cuando alguien, ¿sí? Se siente apesumbrado, ¿sí? Trae esta carga de que te ha dañado o de alguna otra situación, tú has dañado a alguien, ¿sí? Aquí me encanta que dice, se inclinaron delante de mí. Cuando uno busca el perdón, entiende que hay un grado de privilegio que el otro tiene de perdonarte. Y no es que se suba a un grado superior a ti, sino que es el privilegio que él tiene de perdonarte a ti y uno tiene que sentir esta pena, tiene que sentirse esta manera de querer inclinarse ante el buscar una disculpa, el decirle al otro, perdóname por el daño que te he hecho. Entonces aquí es cuando los hermanos de Nefi hacen y llevan a cabo esta conducta, este comportamiento. ¿Y qué es lo que sucedió con Nefi? Versículo 21. Aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Y aconteció que así lo hicieron. Y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Nefi los perdona. Y me gusta y vuelvo a repetir lo que él dijo. Perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho. ¿Iba a cesar el daño, hermanos? No. Sabemos que en los capítulos más adelante veremos lo que hacen los hermanos de Nefi con él. Pero al menos hasta lo que había sucedido en este momento, Nefi perdona sinceramente todo lo que le habían hecho sus hermanos. Esto, ¿por qué ha sido posible? ¿Por qué Nefi pudo perdonar a sus hermanos? De manera personal y en cuanto a la reflexión de este programa de Ven, Sígueme, él había probado del fruto. Él había ido a probar del fruto del árbol, que era más deseable que cualquier otra cosa y que lo haría feliz. Y de esta manera, considero que cada uno de nosotros, a medida que podamos probar del fruto de este amor del Salvador en nuestras vidas, podemos tener la capacidad y ampliar la capacidad para perdonar. Perdonar es un proceso, perdonar sana. Perdonar nos permite liberarnos, porque cuando no perdonamos,
quien se llena de ese enojo, de ese resentimiento y de esa ira somos nosotros, ¿sí? Estamos enojados, aunque a veces podamos decir, no, no estoy enojado, simplemente me dañó, no me gustó. Sí hay un enojo. Hay un enojo porque dentro de mi ojo que hay algo ahí, no me permite ver con claridad. Nefi pudo ver con claridad que sus hermanos habían actuado de determinada manera hacia él por deseos que ellos tenían de querer regresar a Jerusalén, porque no comprendían con estas preguntas ilógicas que a veces Nefi hace reflexión y que en ocasiones nosotros podemos tener. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿De qué manera sucedió? No entiendo por qué tal persona o por qué mi hijo, por qué mi esposo se comportan así. Son preguntas que para nosotros son de una referencia ilógica, pero porque no estamos ahora sí en el pensamiento y en el ser del individuo. Si no somos ellos, no sabemos realmente qué es lo que ellos piensan y desean, y a veces queremos que piensen o deseen lo mismo que nosotros. Y cuando no se comportan de la determinada manera que nosotros queremos que se comporten, ¿sí? A nuestro parecer, nos enojamos y no perdonamos ese comportamiento. En esta reflexión me encanta también cuando el presidente Nelson dio este gran mensaje de la Pascua, cuando él habla acerca del perdón. Y me gustaría que fuéramos y escucháramos un poco de este fragmento. Cruz, Jesús hizo exactamente eso. Practicó lo que había predicado. Nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos aborrecen e incluso a orar por aquellos que nos ultrajan. Sé por experiencia personal que el perdón bendice tanto al que perdona como al que es perdonado. 3 hijos de Ruth y Jimmy Hatfield padecían de cardiopatía congénita. Buscaron mi ayuda como cardiocirujano para sus 2 hijas, Laura Ann y Gaylene. Se me partió el corazón cuando ambas niñas fallecieron después de que yo las operara. Con razón, Ruth y Jimmy quedaron destrozados y me culparon a mí. Durante casi 6 décadas me ha atormentado esa situación. Estuve afligido por los Hatfield y varias veces traté de comunicarme con ellos, pero sin éxito. Hace unos años volví a ponerme en contacto con la familia Hatfield. Esta vez, para mi alivio, estuvieron dispuestos a reunirse conmigo. Me arrodillé y derramé mi corazón. El Espíritu del Señor prevaleció. Me perdonaron y resultó ser un punto de inflexión en su vida y en la mía. Ahora atesoro la amistad que comparto con los Hatfield. Piensen en su valor y humildad. Ellos estuvieron dispuestos a dejar de lado viejas heridas. El espíritu del perdón los liberó de cargas que habían llegado durante casi 60 años. No es fácil perdonar a quienes nos han decepcionado, herido, engañado o difundido falsos rumores sobre nosotros. No obstante, no perdonar a los demás es veneno para nosotros. Los rencores son una carga. Los desacuerdos airados nos separan. La animosidad y el odio pueden dividir a las familias. Y sin embargo, el consejo del Salvador es claro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar a los demás no significa condonar una conducta pecaminosa o delictiva, y ciertamente no significa permanecer en situaciones de abuso. Pero cuando escogemos perdonar a los demás, permitimos que el Señor elimine el veneno de nuestra alma, permitimos que Él calme y ablande nuestros corazones, para que podamos ver a los demás, especialmente a los que nos han hecho daño, como hijos de Dios y nuestros hermanos y hermanas. Hemos podido ver acerca de esta gran enseñanza que nos da el profeta acerca del perdón. De manera personal, me llevó a la reflexión de cómo un hombre, teniendo esta habilidad de ser médico,
busca esta parte de querer reconciliarse con una familia que no comprendía que la cirugía no había sido posible para la salvación de la vida de sus hijas. Es difícil para mí ver cómo alguien puede decir, ¿por qué tendría que buscar este perdón en esta gran historia que el presidente Nelson nos comparte y nos dice de manera personal lo que él ha aprendido acerca del perdón? 6 décadas tuvieron que pasar, 70 años para que esta familia pudiera perdonar que simplemente había otra voluntad por parte de Dios en la vida de sus hijas. Y no tenía nada que ver a lo mejor con un conocimiento médico o con un doctor que había hecho lo mejor que había podido mediante sus habilidades, mediante sus manos para poder llevar a cabo esta cirugía con estas niñas. Como podemos ver, todo lo que el presidente Nelson nos ha mostrado y nos ha dicho, lo fortalecedor que es el poder perdonar. El perdón sana. El perdón permite que podamos liberarnos de esas cargas que nosotros hemos decidido cargar. Por eso es que el perdón, ¿sí? Lo mismo que la reconciliación y que el amor es una decisión. Amemos. Amemos de tal manera que podamos decirle a otros, ven, prueba del fruto que yo he probado, este fruto tan dulce que me permite a mí el poder perdonarte, el poder darme a mí mismo este regalo de poder liberarme de estos sentimientos negativos que simplemente ocasionan en ocasiones enfermedades para mí. La psiconeuroinmunología es una nueva ciencia que está abriendo cada vez más investigaciones y está también afirmando de qué manera las emociones, ¿sí?, afectan la salud, de qué manera mi comportamiento, mi conducta no me permite a mí ser una persona saludable. Y en esta relación, hermanos, por eso me gustaría que pudiéramos recordar que el perdonar es una decisión, pero sobre todo que es una parte que cada uno de nosotros podemos darnos a nosotros mismos y a quien nos ha dañado. No se olviden de que cada vez cuando perdonamos, nos liberamos, nos acercamos cada vez más al Padre, podemos ser más parecidos al Cristo. Y así como Él vino y nos enseñó de qué manera nosotros podemos perdonar a otros, hagámoslo. Tenemos la capacidad divina de hacerlo. Cada uno de nosotros podemos unirnos en el perdón, en el poder mejorar en la familia, en que en nuestro hogar no existan estos sentimientos negativos, sino encontremos un hogar lleno de paz, de armonía y de amor, a liberarnos todos del perdón.